Clave por la 92.9 FM y radiolaclave.cl. Oye, para bailar como muchos lo hicieron anoche. Primer muchos día salieron. sin toque de queda. Primer día sin toque de queda y de eso y más queremos hablar con nuestra especialista, periodista. Oigan, ¿tú sabes de qué? ¿De qué te ríes? Preséntame primero y yo te digo de qué me río. Nati Saavedra, bienvenida. Es que iba a decir conductora de Perspectiva Económica también. Oye, me reí porque la Fran ponía en sus redes sociales algo de Britney, a todo esto de Britney, sí. cuando yo tenía 7 años. Sí. Vámonos de este estudio, nosotros que somos mayores. No. Me ofendió. No ofendió. Cuando tenía 7 años, Tienes lo escuchaba en toda- cassette. No, fue muy ofensivo. 7 años, lo hizo a Sí. propósito para Lo hizo para perturbar nuestra nuestra Otro mente. día te vamos a invitar con ese mismo polerón rosado a hablar de Britney. Porque así Oye, pero estaban las cuando yo fanáticas. tenía 7 años. No, eso Sí, no se hace. cuando tenía Fran, 7. Iba a poner cierto 5. rato lo pero... hace. Me dice, oye, tú que eres de otra generación, así dispara. Para generarte problemas. sí, Pero la Nati es más joven que yo, así que no hay problema. Si no la quisiera tanto, no. A la Estábamos única. hablando A de la baile. única. Estábamos hablando de baile para no entristecernos tanto un Oye, viernes sí. que vamos a hablar de tema económico. Ya, ¿y qué onda? ¿Cómo se viene la perspectiva económica? Porque hoy hay cifras del IMASEC. Vámonos primero a lo más duro y después vamos viendo cómo podemos reactivar la economía nocturna. Oye, Fran, sí, estábamos conversando acá un poco que cuál es la expectativa que se está sembrando a propósito, tú decías, del fin del toque de queda, de esta Sí. cosa que uno ya veía, yo creo que previo al toque de queda ya veíamos como una... No sé si sed, literalmente sed, digamos, en el fondo por arrojarse a los locales nocturnos, Literal. que si uno se da una vuelta, bueno, la radio está acá en Providencia, los que no saben, si uno va para los sectores de Providencia, en general Las Condes, incluso afuera de los malls, está con mucha demanda de personas por ocupar estos espacios. Ayer ya se termina oficialmente el toque de queda y hay una expectativa muy importante, obviamente, en el sector gastronómico, que estuvo mucho rato acotado, obviamente se tuvieron que volcar al delivery, ¿cierto? Y ahí yo les decía una frase que era interesante ahí del gremio de los locales nocturnos que decía: la gente está con plata, ¿cierto? Que es súper sencilla, pero en estos tiempos es bien decidora de lo que está pasando, a propósito de todo lo que hemos discutido en la semana, cuarto Correcto. retiro, continuar los IFE, y decían también, fíjense, en los locales nocturnos que también tienen un problema ahí, no solamente con el tema de cómo se van a enfrentar a esta nueva etapa, que tienen un problema a propósito con eso de una falta de dotación de cerca de 30% de personas que les falta mano de obra en el fondo. Claro. Y eso obviamente es un problema que lo vamos a ir descubriendo en el camino, porque si te dicen así en simple, se acaba el toque de queda, en nuestra imaginación es como que volvemos a todo lo que había, tal como estaba, pero todavía nos queda un par de semanas, no semanas, un tiempo para ir acomodando eso, como dices tú, porque hay todo un reajuste de la economía, locales que perdieron, tuvieron que despedir trabajadores, los horarios, y todo un tema que no va a estar tan sencillo de recuperar. Ahora, lo cierto es que, como decían aquí en la asociación de los gremios de los locales nocturnos, la gente está líquida, ¿cierto? Se dice esto cuando las personas tienen plata en el bolsillo de alguna manera. Estamos a fin de mes, además, sabemos. Viene entrega nuevamente de los IFE y fíjense que Sí. eso se está reflejando también en otros sectores, no solamente los locales nocturnos que están diciendo nos falta gente. Hace poquito vi un reportaje, creo, en el 13, que decían, publicamos las vacantes y de repente la gente no llega o se va a otro local, Claro. o elige otra pega, a lo mejor que le signifique menos trabajo. Le venía leyendo también ahora que fíjense que decía la gente de Transvip, este servicio que visita el aeropuerto, Claro. que tienen escasez de choferes. ¿Ya? Esto se ha dicho en varios segmentos, que también están faltando choferes profesionales. Entonces lo hemos visto también en el sector frutícola, lo hemos visto también en el sector de la construcción. Efectivamente hay que reconocer un efecto, valga la redundancia, de la entrega de ciertas ayudas, ciertos bonos, ¿cierto? La liquidez que se genera a lo mejor también con algunos retiros, gente que emprendió también, que tiene ahí su platita ahorrada y que no está tan dispuesta a volver al tiro a rajatabla al mercado laboral. Oye, Nati, ¿qué tiene que ver esto que tú nos dices de la gente que está informal o que está con contrato, con lo que hemos visto durante la semana, y lo hemos hablado otras veces, pero no está de más comentarlo porque de seguro sale ahí en las reuniones de amigos y familiares con los migrantes, porque hay muchos que, bueno, obviamente no en la situación de la crisis migratoria del norte, pero quienes ya están trabajando, quienes están aquí, que quizás no están con todos sus papeles
legales, etcétera, pero que si están trabajando, de repente también van conociendo cómo funciona el mercado y dicen, bueno, esta pega no me conviene tanto, y qué es lo que pasó, yo siento hace algún tiempo y que ahora se está regularizando, entre comillas, que se aprovechaban, por supuesto, de ellos porque no conocían cuáles eran las condiciones y ahora dicen, oye, ¿sabéis que esta hora no vale tanto y puedo decirle que no y voy a esperar a que salga una mejor? ¿Qué pasa ahí? ¿Los chilenos tienen más pegas informales que los extranjeros? Mira, en la recuperación de empleo, Fran, fíjate que el gobierno ha celebrado harto, que por ahí hay unas gráficas que han mostrado en varias partes, las ha mostrado Presidencia y hartos sectores de Hacienda que dice se ha recuperado el trabajo asalariado, que es lo que más preocupa. ¿Cuál es esa pega? En el fondo la que tiene contrato, la que tiene FONASA, la que tiene ISAPRE. Pero también, fíjate, uno de los gráficos que yo estuve mirando, no me acuerdo específicamente el porcentaje, me lleva ahí la tarea de traérselo, pero un segmento que crece de manera importante es la gente, no solamente, el informal se tiende a mantener, Fran, ¿ya? Pero es el independiente. ¿ya? La gente que trabajaba de alguna manera en una pega a lo mejor estable y se cambia al boleteo o se cambia esta cosa de freelancear, eso sí ha crecido de manera importante también en recuperación. Es decir, te preguntan a ti, ¿estás trabajando? Sí. Estoy trabajando, pero a lo mejor no igual que antes de la pandemia. Claro. Y lo que decías tú puntualmente, Fran, en materia de migrantes, claro, ha faltado mucha mano de obra migrante, específicamente para los sectores que comentábamos, por ejemplo, el agro, ya que es intensivo además en esta época, ha dicho, me está faltando gente, sobre todo migrantes que se ocupaban en esas labores. Sí. Y yo creo, no sé si les ha pasado a usted, si alguno ha tenido la oportunidad de viajar de repente, que en Chile estamos viviendo tardíamente algo que veíamos mucho afuera, que es que la fuerza de mano migrante reemplaza de repente las pegas que a veces cierta evolución profesional del país ya no quiere hacer. Tal cual, sí. Que lo veíamos hace algún tiempo cuando teníamos un montón de compañeros peruanos en muchas pegas y que de repente empezaron a, por supuesto, como todo, a tener cargos mejores y que uno decía, oye, no es en general la persona, ponte tú, del call center o la que te atiende en ciertas partes los que son peruanos, sino que van mutando a la realidad de los países que van llegando también acá. Nosotros partimos con una migración, lo que estamos viendo hoy día, pero ya habían estado migrando los servicios, no necesariamente estando acá. ¿Recuerdan cuando uno se empezó a sorprender de que llamabas al call center de reclamo y ya no te atendía a alguien de acá? Atendían en Colombia, por ejemplo, en otro lado. Tiene que ver con la puesta en valor de justamente lo que no se quiere hacer. Si ya no hay mano de obra para realizar ciertos trabajos, hay cosas que la puede hacer de otro país. Hay que buscarla en otro lugar. Y eso es parte del movimiento de la economía. No hay que asustarse por eso es parte de. No, y fíjense que a propósito de lo caliente que está la economía, ¿cierto? De lo hot que se ha hablado toda esta semana del sobrecalentamiento, a propósito del cuarto, la apertura de locales, esta como efervescencia que hay, ¿cierto? Yo le iba a decir que, bueno, esta mañana se conocieron cifras del IMASEC, la actividad mensual, que siempre es además como una pequeña ojeada lo que va a ser después el crecimiento trimestral, ¿cierto? Subió 19,1%, eso es un bombazo de crecimiento económico, o sea, sigue mostrando esta liquidez, digamos, esperaba como un 16-18, crece 19,1%, eso está hablando de que sin duda la economía va a crecer del orden del 11% en 2020, eso uno de repente dice mucho o poco, 10%, es mucho. Claro, eso pasa, que uno dice que 10. Mucho, pero ese 10% es... digamos, tiene que ver con... ahí están los cálculos de los ingresos de los chilenos por las ayudas estatales, ¿o estamos pensando ya la recuperación laboral? No. Esta base de comparación, Luchito, siempre es pensada a propósito de esta gran inyección de liquidez que han implicado los retiros y también las ayudas. Por eso es súper importante ver lo que va a pasar ahora, que decimos lo que decían aquí los dueños de locales nocturnos, la gente está con plata. El tema es que vamos como cuando vais sacando plata de la cuenta corriente y vais haciendo ese conteo como cuando suena la maquinita, como chiqui. Cada vez que tú metes un gasto, no lo puedo imitar bien, que te vas quedando en saldo cero. Entonces a mí me preocupa un poco cómo nos vamos a enfrentar al otro año, que vemos que se viene complicado, ya todo el mundo lo ha dicho, vamos a crecer 11. Y el otro año dicen 2,3, 2,5 y el otro 1. Y eso es un crecimiento súper ralentizado para una economía y cuando se crece menos hay menos pega y ahí todo empiezan a apretarse el cinturón. Nati, ¿y cuál es el comportamiento en general de los chilenos con este escenario de un posible cuarto retiro y que lo comparo con algo entre comillas nada que ver, pero con los días que se vienen, ponte tú, del Cyber Monday, en el que la gente está gastando en cosas, lo hablábamos respecto a los autos también. ¿Cuál es tu consejo para la gente principalmente? Porque se comenta mucho, pero realmente ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sabes que la otra vez estaba viendo a propósito? No me acuerdo el nombre tampoco en este momento, estoy como con unas amnesias, como unas lagunas mentales. No te preocupes, porque es parte de... ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Radio La Clave, eres Natalia Saavedra.
Estamos hablando de economía. Y me gusta que el otro día cuando estuvimos solos con la Nati, ¿Sí? Yo le dije le dije de dónde venía. Entonces me dice, yo vengo por mí. Y me acordé, ¿sabes qué me acordé? Me acordé cuando uno va a firmar ante notario algunas cuestiones y está ese, viene Natalia Saavedra en representación de sí y por sí misma. Claro. Vengo sola y nadie. Viene, Así sí. viene. Pero aunque vengas por ti misma, yo quiero saber qué le podemos recomendar a la gente, de verdad, porque se comenta mucho como, oye, ya voy a gastarme tales luquitas o le pido prestado al tío, al primo, no sé quién, para comprarme, no sé, una tele o algo igual de más lucas. Voy a pedir prestado sin saber si va a tener Claro, eso. po, po. ese es el Lo problema. hacemos harto, yo creo. Yo igual creo. Parte de De hecho, fíjate que parte de los informes de deuda, hartas son deudas informales a familiares y amigos. Dentro de estos análisis que hace, hay uno que hace muy bueno, lo pueden buscar de la Universidad San Sebastián, que hace siempre recopila como en qué debemos plata, obviamente siempre es a banco, a tarjetas, y el otro también siempre son préstamos informales como a familiares y amigos. Así que sí, tenemos esa mala manía. Pero yo la recomendación ahí sería ahorrar. Ahora, efectivamente, si vemos que las mismas autoridades de gobierno dicen que es mejor ahorrarlo en la cuenta 2, sean de derecha o de izquierda, en el fondo uno también dice, bueno, si quien me guía políticamente dice que es una buena idea, al parecer por lo menos una opción sería mover esos fondos obviamente dentro de la misma FP, que sí hay que reconocer que tienen buena rentabilidad. No estamos debatiendo el modelo de negocio, ya nos debatamos de ese otro No que nos vayamos tan en bola. hoy día es viernes, nos vamos a meter en el problema de las AFP. Esto es una discusión. ¿Qué hacemos con lo que hay en el fondo? Exacto. Esto es una discusión. Si puedes, si te queda, más, mi humilde recomendación sin ser experta, que es lo que yo hubiera hecho con mis lucas, pasarlo a la cuenta 2. Ya hay que recordar, estaba viendo antes de venir que la Cámara de Diputados dijo que ya el día 6 de octubre se va a discutir en la comisión. Finalmente se va a empezar a discutir en la comisión y que esta propuesta de retiro tiene algo súper especial, chicos, que es esta indicación de retirar el 100% en el caso de enfermedades catastróficas. Sí. Es fuerte porque además hay mucha gente que de repente, bueno, lo dijo hasta Mañalich, que él lo había sacado porque saben que la esposa tiene una condición de salud particular, que lo había sacado él por temas de salud, ministro de Estado. Entonces imagínate un ciudadano de a pie que gana 500, 600 lucas, urgencia de salud, es mucha la gente que yo creo que podría apelar a esa indicación. Está bien, Salvador. Oye, Nati, yo creo que esa es una pregunta, la gente de repente necesita escuchar ese consejo. Y lo otro también es ¿a qué nos enfocamos ahora que se abren los espacios, los tiempos? Porque hablábamos de empleo informal, de repente esta pyme que uno empieza a inventar de la nada. Y yo me acuerdo que en mi juventud, en mi época de carrete, no faltaba, ponte tú, la tía típica que se ponía a vender galletas y cosas para, no sé, bebida o hasta cerveza. Obviamente no hay nada legal ni con boleta, pero afuera de las discos. De repente hay gente que empieza a inventarse cosas que obviamente se abre el espectro con esta apertura nocturna. Entonces, ¿qué otras cosas nuevas se vienen? Y cómo la gente también puede tener esta pega 2 que tú siempre nos has comentado. ¿Sabes qué? Uno de los negocios que a mí me llamó la atención, por ejemplo, como dices tú, Frank, hizo boom durante la pandemia, fue el negocio, no sé si a ustedes les llegó algo, alguna vez pidieron algo, del delivery, pero no el delivery que conocemos, sino el delivery como que te llevaba y traía cosas. Impresionante. De pymes, el te lo traigo, te lo llevo, te lo dejo. Bueno, hay miles de propuestas así en Instagram y de gente que creció mucho, fíjate, con ese negocio, como negocio B, incluso de hacer repartos, porque claro, era tanto el segmento pyme que creció de alguna manera que empezaron a hacer obviamente repartos. Pero Fran, de ahí alguna manera yo creo que la idea es no ponernos a improvisar. Hace poco vi una cadena de WhatsApp que decía, en una nota de la radio Bio Bio, que decía que había habido una tremenda estafa por una invitación a invertir, que la gente había sido estafada en 17 millones de pesos. Entonces no ponernos, yo creo, por el contrario, creativos en cosas que nunca hayamos hecho antes. Claro. Ya, esto es como cuando uno se queda embarazada, las que han tenido huevo, que te dicen, no se ponga ahora a jugar tenis profesional. Claro, no se ponga a levantar pesas. Claro, ¿puedo prepararme para la triatlona? No es el momento. Entonces, así como lo hacemos con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia plata, no voy ahora, si a lo mejor recibo, saco la FP, ponerme a invertir en criptomonedas porque encuentro que aquí la pego. Sobre todo si no cacháis mucho y te quieres meter recién en ese tema. Claro, o a vender si a lo mejor mis cualidades obviamente no son de venta. Si no soy capaz ni siquiera de convencerte de comprarme esta botella de agua, probablemente no sea lo mío. Ese es un punto. Y hoy día hay hartas instituciones, yo creo que hay de repente Max, que ha venido para acá, también les recomienda, ahí en la página de Chócale, que sé yo, que los escucho yo siempre ahí, que están subiendo artículos de entidades que estén reguladas para invertir la plata. Oye, sí. Eso es demasiado importante porque nos falta el mensaje que te llega, invierte tu retiro aquí, mejor rentabilidad. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con dónde se pone la plata. Y si no sabes dónde ponerla, si no has tenido experiencia invirtiendo, de verdad que el APB, o sea, la cuenta 2 no es, o sea,
no es lo mejor del mundo, no te va a rentar increíblemente, pero ahí es un lugar seguro, donde al menos la rentabilidad es... Claro, por eso te digo yo, es mucho más seguro tenerla ahí si tú no sabes nada, ni tienes cómo informarte. Pero si quieres saber, tienes que informarte en lugares regulados. Y para eso, ¿cómo se comprueba que un lugar esté regulado? En la Comisión para el Mercado Financiero hay una página ahí, ustedes mismos le pueden preguntar a una entidad si están invirtiendo, porque hoy día en Facebook, en todas partes te aparecen, invierte con nosotros y todo el tema. No, invierte Twitter. Aquí. Pon tu retiro del 10% y saca el dólar. No sea por ningún motivo, vayan a caer en estas trampas. Claro, y lo otro que yo digo, siempre ponerse, yo soy bien pesimista, no soy esas personas que ve el vaso medio lleno, para que no les voy a mentir. Pero por eso te tenemos acá. Pero yo prefiero partir así. Eso te decía, con la plata yo creo que es mejor, como decías tú, no pedir prestado y decir, oye, se va a aprobar el cuarto, voy a tener plata, me va a sobrar, y entonces ponerse en el peor escenario. Esto no funciona, no tengo plata, tengo que apretarme, y también en el fondo, si vas a invertir, ponerte en el peor escenario de rentabilidad. Estar dispuesto a perder, te lo preguntan a veces los simuladores, hay unos simuladores en hartos bancos y cosas así que te dicen, ¿tú estarías dispuesto a perder 100 lucas si pones 200, pero después las recuperas? Tú vas contestando como unos cuestionarios. Y eso, ¿qué es lo que hace? Un perfil de riesgo. Eso es súper importante. Y depende de los momentos de la vida también. Hay gente que es súper amante del riesgo, hay gente que yo soy súper aversa al riesgo, como que soy esas personas que no le gustan los cambios. Tiene que ver con la personalidad, con tus experiencias previas. Y eso te convierte en un perfil que tu, digamos, administradora de fondos o de inversiones lo va a entender muy bien y te va a tratar de dar el mejor consejo. Sí, y ahí nos tenemos que meter, no nos vamos a meter en el tema de cuánto nos cobran, las tasas, porque es viernes, solo porque es viernes. Bueno, claro. Pero hay que informarse. Miércoles. Pero hay que preguntar. Hay que preguntar. Nosotros como chilenos, yo creo que antes pasamos como de todo topa. Una que somos muy tímidos y no preguntamos nada. Oye, llama al mozo. Oye, atroz. Dile a la señora que le diga. Y uno como avergonzado. Y a la etapa final, que es que estamos indignados. Porque la etapa intermedia probablemente es estar informado. ¿Cuánto me cobra? Oye, si voy a invertir en esto, ¿qué riesgos tengo? ¿Será bueno sacar la plata del FP? De repente conversarlo en la casa, si se da este escenario, como familia, en qué lo podemos invertir. Y también conversar un poquito de cómo a lo mejor se puede preparar un colchoncito para el próximo año, que sabemos que va a ser un año eso es muy importante. Guardar en momentos donde hay abundancia para los momentos que están las cosas más complejas, si lo puedes hacer. Eso es pensar en la economía a largo plazo de manera responsable. Yo me acordaba, trataba de asociar lo que tú me estabas diciendo. En este momento, podríamos decir que estamos en una especie de rehabilitación de la economía. Es como, sufrimos un golpe, nos quedamos, digamos, medio en coma o medio así, digamos, complicado, ¿ya? Y estamos en un proceso de rehabilitación. Y así como todos los músculos cuando se atrofian, hay que darles un tiempo para volver a funcionar como funcionaban antes. Es lo mismo, en economía deberíamos aprender a que de aquí, probablemente un año, tengamos que vivir en esta rehabilitación. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los momentos duros de los coletazos efectivos de esta pandemia, tengamos de dónde afirmarnos. Ahora, ahí hay que repetir hasta el cansancio. No hay ahorros chicos. Monedas de 500, depósito a plazo, de a 100 lucas, de a unos millones. Te voy a contar una experiencia, una experiencia familiar. Mi abuela, no sé si, todas las abuelas tienen la misma... ¿Cuántos años tenía tu abuela cuando Britney Spears? Mi abuela, claro. Mi abuela es de una... Mira, mi abuela... Perdón, no, si yo soy... Mira, mi familia son familias longevas. Entonces, en 4 generaciones hay como 150 años. Claro, es súper heavy. Como tienden a tener hijos grandes, cuando están grandes. Entonces, así que mi abuela es del 28. Imagínate. Y mis bisabuelos son de 1870. ¿Y ella juntaba ella ahorraba pesito a pesito. ¿Y sabes qué? Peso. Juntaba peso, pero una característica que tenía es que, pese a que su jubilación era poquita y todo el tema, siempre tenía para algo. Tenía la costumbre de ahorrar, ordenada con las finanzas, una libretita con el ahorro y los gastos. Si tenía que sacar para algo, y te digo, y sorpresivamente uno de repente dice, chuta, a lo mejor con poco no se puede ahorrar, y es todo lo contrario, tiene que ver con la disposición y la voluntad de querer hacerlo y el hábito. De todas maneras. No, y la disciplina además, porque uno siempre dice, como cuando uno viene de repente de familias que no disponían de tanto efectivo, qué sé yo, uno como que tiene esas cosas de darse el gusto, la tenemos muy incorporada a los chilenos. Me merezco fin de mes. Me doy el gustito. ¿Sabéis que yo tengo discrepancias con el me lo merezco? Pero una cuestión mía. Siento que el merecer, al menos financieramente, tiene que ver con si tú te has dado suficiente valor. Porque el merecer puede ser una cuestión, si tú lo llevas al plano medio psicológico, así como yo me lo merezco porque, no sé, he hecho tantas cosas,
pero no he creado suficiente valor, versus el yo me lo merezco porque logré valor y hoy día tengo la capacidad de hacerlo financieramente sin dolor y sin afectar otras áreas de mi vida. Son distintas maneras de merecer. Ay, qué bueno que lo veas así. Me voy a juntar más con usted entonces, sí, porque yo me lo merezco. Yo todo el rato me lo merezco. La Franca 2 semanas se merece unas zapatillas nuevas. Me lo merezco todo una cartera nueva. Creo que eso, claro, está muy incorporado a la sociedad de consumo como la conocemos, al sistema chileno. De verdad, pero lo que dice Lucho es buena idea. De repente hacerse si no te gusta el Excel, un cuaderno, lo que sea, una hojita y poner, por ejemplo, te querés comprar una tele. Ya, a ver, mira, no me la voy a comprar ahora, para pagarla anticipadamente sería una tontera, o un viaje a lo mejor, y decir, ya, a ver, ¿cómo puedo dividirla? No sé, 500 lucas que las que tengo que llegar. Ya, voy a sacar 50 del sueldo, voy a 20 lucas vender huevos, 10 lucas las voy a sacar de acá, y en el fondo llegar a la meta, lo que dice Lucho también, a lo mejor va a ser más satisfactorio, es decir, lo logré. Claro. Lo logré yo, sin pedir prestado. Sin saber cómo llego a la meta también es mucho más claro. Entonces, ahí lo mereces. Ese es el minuto en que lo mereces. Ahora, yo creo que lo mejor ahí es partir por metas cortas y cosas realistas. No voy a anotar hoy día comprarme una mansión en... comprarme la mansión de las Kardashians. El próximo viaje Maldivas. Claro, algo imposible. Oye, esos son los consejos de la Nati. Gracias por Nati. Todos los tips, por hacernos entender lo que está pasando. Ahorrar, que el mundo aún no se va a acabar. Ya, aún no, pero puede que pasen cosas, así que vamos a tener a la Nati Saavedra siempre aquí en El Esclave. Nosotros vamos y volvemos en unos minutitos.